Buenas noches. Este video tiene como fin tratar temas de cultura política, muy específicamente cuál es la percepción que tienen las personas en relación a términos o conceptos puntuales como son cultura, como es política y cómo convergen estos dos conceptos unidos, es decir, qué es la cultura política y cómo interfiere en nuestro entorno. Entonces, como finalidad, ya les dije, el video va a constar de unas entrevistas con las cuales vamos a percibir qué es lo que algunas personas entienden por estos conceptos y tener un diagnóstico de qué es lo que perciben. Primero que todo, pues yo voy a dar mis percepciones respecto a estos conceptos y los vamos a enmarcar en cuatro preguntas sencillas. Primero que todo, ¿qué entiendo por el concepto de política? Que es la primera pregunta. Personalmente yo entiendo que es un conjunto de costumbres que pueden tener un nicho de personas o comunidades, ya sea por su país o dentro de su país, puede estar dado por su región de origen. La cultura para mí es la manifestación de estas costumbres representadas en diferentes aspectos como la música, manifestaciones religiosas, comida, folclore y otros aspectos que hacen diferencial a esta o a cada una de las comunidades. Otra de las preguntas es ya qué entiendo por el concepto de política. Pues por lo que he aprendido en el curso y uniendo estos conceptos con lo aprendido en otras instancias de mi formación y más que todo por las experiencias vividas, la política más que una ciencia de estudio, para mí es algo que se encuentra inherente en el ser humano. Es algo que no está limitado exclusivamente a personas que estén involucradas directamente a un partido político o que ejerzan un cargo gubernamental. La política es algo que debe estar implícito en todo ciudadano, de una u otra manera, de acuerdo al grado de participación de la misma. Y ahora pues como haciendo alusión a los dos conceptos, o cómo es la unión de los dos conceptos, ¿qué entiendo yo por concepto de cultura política? Para mí son las costumbres que tienen los ciudadanos de un país en el modo que ejercen sus derechos y deberes en todo lo concerniente al ejercicio de la política. Esta puede ser dada desde el derecho fundamental del voto, como el del ser elegido por un cargo público por medio de este, hasta procesos que implican la unión de masas de personas conglomeradas en una protesta luchando por un bien común. Pues esto como por dar algunos ejemplos, existen múltiples más. También podemos mencionar el derecho y deber que tiene el pueblo ciudadano en ser partícipes activos en la toma de decisiones en conjunto con los líderes políticos, es decir, que la responsabilidad no es exclusivamente de esos líderes ni de las personas que están ejerciendo el poder político. Nosotros como ciudadanos también tenemos derechos y deberes y en conjunto con esas personas tenemos esa obligación de velar pues como por el cumplimiento de todo esto. ¿Y cómo veo reflejada la cultura política en mi entorno? Pues yo actualmente la veo reflejada principalmente en ejercer el derecho al voto, aunque en las últimas pues, votaciones o en los últimos años he visto que el porcentaje de abstinencia es relativamente alto. Es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos, pero no estamos haciendo uso de ese derecho y estamos delegando las responsabilidades de elegir a nuestros gobernantes a otras personas al no hacer pues como uso de ese derecho. En otra forma que la veo reflejada es en actualmente se están viendo muchas protestas ciudadanas, ya sea convocando marchas pacíficas o también se ven muchas huelgas en los diferentes sectores como la salud, la agricultura, la educación, pues en múltiples sectores que han tenido alto impacto pues como en su desarrollo por el impacto que ha generado dentro en el interior del país. Esas como las percepciones que yo tengo en los conceptos de cultura política y cómo se manifiesta en mi entorno.
Ahora vamos a dar a paso a las entrevistas pues a personas que de modo voluntario aceptaron pues como darme respuesta a estos conceptos y pues esas las haré el día de mañana. Yo quería empezar el video pues como dando mis percepciones y a continuación vamos a ver pues como los resultados de las entrevistas de acuerdo a lo que cada persona me manifestó. Nos vemos en las entrevistas. Bueno, entonces estamos aquí con Jacqueline Palacio, que se desempeña como gerente de servicio al cliente en Pintuco. Con ella pues voy a mirar el tema de indagar qué entiende ella por los conceptos de cultura, política, y que en 4 sencillas preguntas ella nos va a decir qué es lo que entiende. Primero que todo, Jackie, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Entonces, en primera instancia, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, entonces para mí cultura es el conjunto de comportamientos que en una sociedad tienen las diferentes personas y que por lo general dan evidencia de como puntos comunes de pensamiento, de comportamientos, de actuar de ese grupo de personas. Por Ajá. eso es que en las sociedades vemos que las culturas orientales tienen unos pensamientos y unos comportamientos diferentes a las de Occidente. Las culturas en las compañías varían. Hay compañías que tienen unas culturas mucho más orientadas a las personas, otras más orientadas al resultado. Y finalmente es los comportamientos comunes que tienen un grupo de personas dentro de la sociedad. Ah, perfecto. Ahora pasando al punto de qué entiendes por el concepto de política. Bueno, ese concepto es como bien amplio, pero yo lo resumiría como en la forma en la que en una sociedad se puede ejercer el poder, que es, se busca que ese poder se ejerza desde buscar el bien común de las personas y de que las definiciones de cómo son las reglas del juego, de el actuar de esas personas y lo que se va a hacer o no se va a hacer, siempre propenda por el bien común de todos. Perfecto. Una tercera pregunta es uniendo como los dos conceptos de entender o qué entiendes por el concepto ya de cultura política. Sumando como las dos cosas que dije ahorita, para mí la cultura política es como la forma de pensar de un grupo de personas sobre cómo se ejerce el poder en un estado. Entonces, cuando hablamos de cultura política, hay unos que tienen unas tendencias más de derecha, más de izquierda, más de centro y que finalmente comparten pensamientos y comportamientos comunes frente a esa forma de ejercer el poder y de buscar el bien común. Ah, perfecto. Y pues en todo esto que has comentado y que has entendido por estos conceptos, ¿cómo crees que estos conceptos se ven reflejados en el entorno? La cultura política en sí, ¿cómo crees que se ve reflejada en nuestro entorno o en tu entorno? Yo siento que se ve reflejada como pues hoy en día en la forma en la que pertenecemos o no a partidos políticos, donde entonces los partidos políticos traen en sí como una forma de pensamiento específica. Y hoy, por ejemplo, en Colombia específicamente, lo vemos como mucho más marcado, donde dependiendo del partido con el que más nos identifiquemos sin que necesariamente pertenezcamos formalmente al partido, pensamos frente a cómo se está abordando la política en nuestro país. Y también muchas veces quienes no se identifican con ningún partido político también terminan asumiendo una posición política desde su pensamiento, eh,
muy probablemente en contra de lo que habitualmente esos partidos políticos promulgan como esencia de la forma de gobernar el Estado. Ah, perfecto, Jackie. No, pues muy agradecido con tus aportes y feliz tarde. Muchas Nuevamente gracias, gracias. espero haber ahí no haberme equivocado mucho Tranquila, que yo creo que todos tenemos algunos, cosas pues para aprender. sí, todos estos aprender constantemente. Muchas gracias. Bueno, chao. Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, acá en este momento estoy con Carolina Barrera, que se desempeña como analista de gestión humana para el grupo Orbis y Pintuco. Y con ella quiero pues como conocer sus percepciones o qué conocimientos tiene sobre los términos de cultura, política, en base a 4 preguntas muy sencillas. Y con eso pues queremos entender o que ella nos explique qué entiende por estos conceptos. Entonces son 4 preguntas y la primera sería, ¿qué entiendes tú por el concepto de política? Política, diría yo que son todas las actividades o es la actividad a través de la cual un pueblo, una sociedad o una entidad, una organización ve como reflejado el poder con base pues como directamente relacionado al poder. Entiendo. Y ya pasando para el tema político, ¿qué entiendes por ese concepto de política? Política, diría yo que eso que es como el conjunto de actividades, como te decía ahorita, con base en las cuales una población, una ciudad, eh, enmarca todo el tema de liderazgo y de toma de decisiones basadas como en el poder que puede ejercer como esta figura. Sí, perfecto. Y ya pues como haciendo una unión de estos 2 conceptos, ¿qué entenderías tú por qué es cultura política? Ya los 2 conceptos juntos. Es como el conjunto de todas estas ideas y estos principios que tiene una población o una organización o un grupo de personas con los cuales enmarca la toma de decisiones de esa población, de ese grupo o de esa organización, basado pues como en todo el tema cultural que ha adquirido esa sociedad o ese grupo de personas. Ah, perfecto. Y por último, con todos estos conceptos que tienes, ¿tú cómo ves que se ve reflejada la cultura política en tu entorno? Pues en el entorno en el que nos encontramos en este momento, creo que hoy en día la sociedad está mucho más participativa y está ejerciendo más su derecho como ciudadanos a votar, y justamente esa cultura que tenemos como ciudadanos nos está llevando cada vez más a tomar la decisión de votar y de ejercer como ese derecho que todos tenemos, basado como también en toda la cultura y en todos los problemas que como sociedad estamos viviendo. Claro que sí. Ah, Caro, no, muchísimas gracias por tu aporte, muy agradecido y no, pues otra vez muchas gracias. Listo, Juan, Que, con mucho gusto. que estés bien, Chao. chao.